importante en este debate plantear las cosas a partir de lo que cada uno de ustedes señaló. Es decir, tenemos un grave problema en el país de inseguridad, que estos 4 lugares en el país reflejan todos una misma particularidad, aunque tengan trascendencias distintas. Son lugares que reflejan la diversidad de nuestro país. Eso en primer lugar, pero todas tienen la misma característica de un clamor de que haya seguridad y reflejan finalmente lo que estamos viendo en todo el país. Ahora, yo rescato de lo que ustedes han señalado, que además forma parte de la convocatoria de este foro, es construyendo seguridad en México, seguridad humana en México. Me lleva a un debate que me parece que es muy importante que demos para poder ponernos de acuerdo en la respuesta que tenemos que dar desde el Congreso de la Unión, a partir de lo que ahora está en ciernes desde el Congreso de la Unión, las 2 cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. A ver, México tiene que dirimir sobre 3 temas. ¿Cuál es la diferencia de seguridad nacional respecto de seguridad pública y respecto de estado de excepción? Me parece que son 3 elementos distintos que hoy están siendo de alguna manera tocados a partir de un nuevo concepto que es la seguridad interior, vista como una respuesta para la problemática de inseguridad, no que el tema en sí mismo de seguridad interior sea novedoso, sino lo que yo encuentro en los análisis que hemos hecho, sobre todo a partir de los últimos fenómenos vividos en Estados Unidos, a partir del terrorismo, cómo emerge un concepto importante que es el de seguridad interior. Ahora, ¿eso trasladado a México es la respuesta que México necesita? Yo creo que no. Me parece que tenemos que separar los 3 temas. En primer lugar, seguridad nacional corre efectivamente por una vía distinta. Rafael acaba de hacer una pregunta interesante respecto de si la seguridad nacional, todavía muchos de sus temas tienen que seguir siendo tratados con sigilo, o en función de la transparencia que estamos obligados, algunos tendrían que transparentarse. Pero finalmente es el contexto de la seguridad nacional que tendríamos que dirimir sus características y en todo caso revisarlas. Pero esta es otra cosa. La otra tiene que ver con estados de excepción, como lo plantea el 29 constitucional, uno de los artículos de los 11 artículos reformados en materia de derechos humanos, que nos señala cuáles son las características de que se invoque un estado de excepción, que tienen que ver cuando hay perturbación grave a la paz pública, cuando hay invasión, etcétera, y además la clara determinación de que el presidente de la República, si bien es el encargado de determinar un estado de excepción, tiene que tener una autorización por parte del Congreso de la Unión y además una verificación de la Suprema Corte de Justicia Nacional. La materia es una materia muy importante que, por cierto, hemos incumplido en esta reforma de derechos humanos que está publicada desde el 11 de junio de 2011, porque tendríamos que haber aprobado ya la ley reglamentaria de ese artículo y no se ha logrado que la Cámara de Diputados se ponga de acuerdo con nosotros para la revisión de esa minuta que tienen, que nos parece muy importante estar en el espectro del marco jurídico mexicano, sobre todo para que quede totalmente definido cuáles son las características, insisto, y cuáles son las circunstancias y cuáles son las valoraciones y los controles que debe tener el presidente de la República para determinar una excepción. ¿Es importante? Es muy importante, aunque solamente en México, desde que existe este artículo de nuestra Constitución, solamente en una sola ocasión hemos invocado el artículo 29 de la Constitución, cuando participamos en la Segunda Guerra Mundial con la constitución del Escuadrón 201, por cierto. Y el otro tercer tema tiene que ver con la seguridad pública. Yo formo parte de esta corriente que ha determinado que la seguridad pública tiene que caminar hacia la seguridad humana. Esa es la gran diferencia que yo hago de los 3 preceptos inscritos en nuestra Constitución, que desde el concepto de la seguridad interior, a partir del análisis que hemos hecho
tanto de la iniciativa del señor diputado César Camacho, del señor senador Roberto Gil y de otro senador que han presentado diversas iniciativas para atender lo que se dice es una exigencia también de las Fuerzas Armadas, que dicen, a ver, hemos estado siendo señalados por organismos internacionales de que las Fuerzas Armadas están violentando de manera grave los derechos humanos en el país, y entonces de repente vemos al general Cienfuegos diciendo públicamente, ya basta, no queremos estar ahí, necesitamos, en primer lugar, aclarar dos cosas. La primera, que es fundamental que a todos se nos olvide. Las Fuerzas Armadas tienen un comandante supremo. No se mandan solas. Ni el Ejército o la Naval se mandan solas para decir, el general o uno u otro, el Sedena o de la Naval, de repente dicen, ahora voy a ir a Michoacán porque me están pidiendo que vaya a Michoacán. Lo decía mutuo propio. No. La misma Constitución establece que el comandante jefe es el presidente de la República. Y el presidente de la República es quien efectivamente, desde hace varios sexenios, pero particularmente desde el sexenio pasado, se ha notado una presencia predominante en tareas de seguridad pública en muchos de los estados del país que están, si me permiten decirlo, ustedes lo saben perfectamente bien, porque sus 4 estados de estas 4 ciudades forman parte de estos estados donde están prácticamente sobreviviendo una situación de inseguridad muy lamentable que ha llevado a un gran deterioro del tejido social. La inseguridad se ha convertido en un real problema para el país. Pero esto deriva, la presencia de las Fuerzas Armadas, en otro problema que no hemos querido o no hemos podido atender de manera también, diría yo, prioritaria, que es qué hacemos para tener la seguridad pública que ocupamos en el país. Es decir, la seguridad pública en los 3 órdenes de gobierno, la policía municipal, la policía estatal y por supuesto la policía federal. Hay ejercicios importantes, yo recuerdo uno de manera breve, el de Cedillo, al configurar la Policía Federal, desde un concepto que efectivamente se analizaron la exposición de motivos y la discusión que se dio en el Congreso de la Unión alrededor de la instauración de la Policía Federal, como muchos de esos preceptos que invocaron la Constitución de esa Policía Federal hoy están siendo argumentos en el análisis de la inseguridad que vive el país. Quiere decir que lo que se construyó entonces fue insuficiente. Entonces, además, tenemos un grave problema también circunscrito en el ámbito municipal. No quiero abundar mucho sobre el análisis de la seguridad pública en el país, pero miren, en el Senado de la República, a partir de la iniciativa de reforma constitucional que manda el presidente de la República en materia de mando único, hicimos una gran cantidad de audiencias públicas. Entonces el senador que está aquí a mi lado presidía la Comisión de Justicia, antes de irse de presidente de la mesa directiva, y trabajamos en la convocatoria con otras comisiones, entre ellas las de puntos constitucionales, también a derechos humanos y gobernación, varias comisiones. Convocamos audiencias públicas para escuchar especialistas. Escuchamos a gobernadores de todos los colores, también a presidentes municipales de todos los colores, desde presidentes municipales inscritos su municipalidad en esta nueva figura que hay que reconocer, que cada vez tiene mayor presencia en estados, que es el área metropolitana. Entonces obliga a una coordinación entre varios municipios para tener una coordinación metropolitana, hasta los municipios que se rigen por usos y costumbres, y la policía municipal es una encomienda donde lo asume cada cierto tiempo, cada 6 meses, la misma población, no cobra nada y es un encargo de gran honor. Esa es la característica de las diversidades que tenemos en el ámbito municipal, de tal manera que entonces dictaminamos, y la minuta también está en la Cámara de Diputados, las diversas reformas que en vez de mando único lo definimos como mando único. ¿Qué nos obliga esas reformas? Particularmente la de los artículos 21, 115 y 116, a constituir una coordinación en los 3 órdenes de gobierno de las policías a partir de una ley general de seguridad pública. Me parece que es allí donde tenemos que
dedicar nuestros esfuerzos, los últimos que tenemos en esta legislatura, para realmente darle respuesta a la grave problemática de inseguridad que hay en el país. Yo no estoy de acuerdo que esa respuesta sea la Ley de Seguridad Interior. No entro a analizar la parte constitucional porque no me da tiempo. Me parece que lo que discutimos y dio como origen a estas reformas a la Constitución, que hoy están en un primer tramo en la Cámara de Diputados, junto con la ley reglamentaria del 29 constitucional, y si quieren revisamos la ley de seguridad nacional también, pues me parece que tendríamos que dar respuestas de manera armónica en estos tres temas que yo insisto son indistintos. Retomar, también tenemos que darle en un contexto de cómo participa y cómo es evaluado México en el contexto internacional, en el contexto del derecho internacional de los derechos humanos. Primero, tenemos la primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue la de Radilla contra México. ¿Qué se dice en esa sentencia? Pues que las Fuerzas Armadas efectivamente no deben estar cumpliendo responsabilidades que le competen a el ámbito civil, ni más ni menos. Se invoca al 21 constitucional. La seguridad pública está circunscrita al ámbito civil. Ahora, ha venido cada vez mayor presencia de las Fuerzas Armadas. Cuando hablo de Fuerzas Armadas me refiero al Ejército y Naval, en tareas de seguridad pública. Sí, hay un desastre en las entidades, en eso coincido totalmente el balance que hace Roberto respecto de los problemas que tienen los estados, los gobernadores y por supuesto también los municipios en el ámbito local, con policías que no dan el ancho, no responden a la grave problemática de inseguridad que tenemos. Es más, en muchas de las ocasiones incluso forman parte del problema. Realmente también están involucrados en el problema. Si no, no estaríamos, por ejemplo, legislando en materia de desaparición forzada, que es la que se perpetra por agentes del Estado, principalísimamente policías municipales. También policías del ámbito local, también federal, también de las Fuerzas Armadas, pero sobre todo, particularmente, el problema está en el ámbito municipal. No repito las discusiones que dimos, insisto, cuando estábamos trabajando en el dictamen de la reforma constitucional enviada por el presidente Peña en materia de mando mixto, porque allí exactamente lo que definimos al tocar el 21 constitucional, no tocamos el sistema Petro, sino en cómo tiene que ser la coordinación y la coadyuvancia de las policías en los tres órdenes de gobierno, sobre todo para fortalecer. Esa fue una de las diferencias con la iniciativa del presidente, que fue resultado de todas estas audiencias y de conciliar por encima efectivamente de los grupos partidistas, sino que lo sacamos una reforma que tuvo prácticamente consenso de todas las y los senadores, insisto, cuya minuta está en la Cámara de Diputados, con una participación muy importante de todos los grupos parlamentarios, en el sentido de decir, a ver, no podemos dejar solos a los municipios, no, hay que apoyarlos, hay que darles elementos, incluso materiales, para que puedan sobrevivir a las amenazas, a las presiones, a las cooptaciones de las delincuencias, y entonces articuladas con el ámbito local puedan incluso tener mayor profesionalismo, mayor capacitación permanente, etcétera, 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 bajo un enfoque que siempre estuvo en la discusión efectivamente de los derechos humanos. El examen periódico universal, en el que México participa en el ámbito de las Naciones Unidas en el Consejo de Derechos Humanos, México, todos los países del mundo, es evaluado por todos los países. Esa es la característica de la reforma en Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos. México es evaluado por todos los países y siempre tiene una gran relevancia la discusión de la revisión que hacen otros países a México respecto de las violaciones que cometen los miembros de las Fuerzas Armadas cumpliendo funciones de autoridad. Por una cuestión básica, elemental,
no están adiestrados para emprender tareas de policías. La policía, cualquier nivel que se contextualice, tiene una formación distinta. Es verdad que las policías, y frente al desastre que tenemos, por toda la problemática, que no voy a repetir y que todos compartimos, vista desde cualquier enfoque que lo queramos ver en el país, sí tenemos un grave problema y sí, ciertamente, ha habido gobernadores, inclusive presidentes municipales, que han dado la tarea de la seguridad a militares, por cierto, en retiro, son militares en retiro, para que lleguen con su capacidad docta de cómo organizar, de cómo de cómo tener un mando férreo de las policías para que no se salgan de control. Es decir, no me meto a analizar, pero ese es el contexto en el que se han dado las incorporaciones de militares en retiro a este tipo de responsabilidades. ¿Por qué? Porque el ámbito civil, sobre todo ese que tendría que estar asumiendo estas responsabilidades, pues ha sido evidentemente señalado como inoperante, como cooptado, como ineficiente e incluso involucrado en hechos que todos conocemos. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema no está, por cierto, Roberto, yo recuerdo cuando tocamos el Código de Justicia Militar, ¿recuerdas? Estábamos respondiendo a las recomendaciones del EPU y reformamos el Código de Justicia Militar donde establecimos aquellos eventos en donde esté involucrado, donde participe el equipo, esté involucrado un civil, no son atendidos, no son juzgados, no hay una investigación, ni siquiera la cadena de custodia emprendida por las Fuerzas Armadas, sino por el orden civil. Bueno, esa fue una reforma importante, entre otras, que hicimos al Código de Justicia Militar a propósito de recomendaciones que surgen del examen periódico universal. ¿Qué dijimos? Vamos a atender esta recomendación y México ponerlo acorde al visor del cumplimiento de nuestras convenciones y por supuesto los señalamientos que los otros países hacen en esta materia. Bueno, lo mismo nos dicen permanentemente respecto a las Fuerzas Armadas. Miren, hay más de 4,000 efectivos de las Fuerzas Armadas que han venido formándose como policías militares. Es decir, el ejército, preocupado por estos señalamientos, la verdad, tienen razón en respingar y decir, yo no repito, incluso en ocasiones hasta textual lo que dijo en esa conferencia emblemática el general Cienfuegos, que tiene todo mi respeto del mundo, tengo una gran relación permanente con el ejército, sobre todo porque estas reformas u otras materias tenemos que también tomar su opinión. Y por supuesto veo y observo que hay una preocupación legítima del ejército, porque el ejército tiene una imagen distinta. Ahora en la reconstrucción, en todas partes donde se presentaron eran aplaudidos por la ciudadanía. Esa misma ciudadanía, por cierto, que les ha criticado que estén cumpliendo tareas de policías, en la forma como lo están haciendo. Efectivamente llegan, trastocan todo el sentido comunitario de ese lugar, de ese territorio, de esa zona, en donde francamente me parece que esa no es la respuesta. Ni que sigan creciendo las policías militares, que es un recorrimiento de los soldados que son adiestrados para enfrentar al enemigo. Ahí yo puedo entender el marco de la seguridad nacional, ¿sí? Pero me parece que en la seguridad pública, insisto lo que yo dije al principio, debemos corrernos precisamente por todos los señalamientos que se han hecho al país, en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, en el marco de nuestra propia Constitución, que me parece que hay que cuidarla y respetarla, y por supuesto en base a lo que las organizaciones sociales, ciudadanas, de derechos humanos de nuestro país están permanentemente señalando. Las Fuerzas Armadas tienen que regresar a sus cuarteles. Tenemos, por lo tanto, porque no se da eso, sino se da lo primero. Lo primero es tener las policías que necesitamos, tanto a nivel federal, a nivel de las entidades federativas y de los municipios, y por supuesto fortalecer sobre todo las de los municipios que permitan ciertamente atender el desastre de inseguridad que a todos y a todas nos preocupa.
De tal manera que nosotros hemos planteado, yo lo he dicho largo y tendido, desde todas las voces, que ciertamente lo que necesitamos hacer, me parece que todavía hay tiempo, César, Roberto, en este periodo que está por terminar, pero tenemos todavía el otro, sí deberíamos ponernos a trabajar antes de que termine nuestra legislatura en atender este grave problema que hemos venido arrastrando. Yo creo que la misma discusión en el Senado de la República, perdón que lo siga reiterando, fue muy importante, nos llevamos meses y meses discutiéndolo para contextualizar desde la Constitución una ley general de seguridad pública. Y ya, que entre a funcionar, que la construyamos oyendo a las comunidades, a ustedes que están trabajando todos los días en la reconstrucción del tejido social en estos 4 lugares del país, pero simplemente es un botón de muestra de lo que tenemos que hacer en todo el país. Gracias. Gracias.